Se los adelantábamos, Uruguay está trabajando ya desde el año pasado en un Banco Nacional de Plasma con donaciones voluntarias realizadas por aquellos pacientes que ya se recuperaron, tuvieron y se recuperaron de COVID-19. Y para conocer qué avances se han logrado y cómo está este trabajo al día de hoy, es que estamos recibiendo al doctor Pablo Mullí, que es director de la Unidad de Hematología y Trasplante de Médula Ósea del Hospital Británico, además integrante de la Comisión de Uso de Plasma de Convalecientes en representación del GACH. Muy buenos días, muchísimas gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo le va? Un placer, y si le parece, empezamos por contar a aquellos que de repente recién se están enterando acerca de la existencia de esta posibilidad, qué es el plasma y de qué se trata este tratamiento que se está estudiando desde el año pasado, como decíamos, y en qué casos se está empezando a aplicar. Bueno, el plasma es, si nosotros tomamos la sangre y le sacamos las células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, nos está quedando fundamentalmente el líquido con todas las proteínas que contiene. Dentro de las proteínas están los anticuerpos, que son quienes defienden nuestra identidad. Cuando entra un organismo a nuestro sistema, un sistema complejo inmune, lo reconoce como extraño y busca eliminarlo. Y eso se hace en base a la acción de células y a la acción de anticuerpos. Y por eso el plasma de convalecientes permite usar que estos anticuerpos que generaron los que estuvieron enfermos para infundírselos a otra persona y generar lo que se llama una inmunidad pasiva, o sea, darle anticuerpos que lo ayuden a derrotar al virus del SARS-CoV-2 en este caso. Es importante que no es una cura para la enfermedad, para el COVID-19, sino que es una forma de ayudar al organismo a que genere anticuerpos. ¿Cómo sería esa diferencia? No ayuda al organismo a generar anticuerpos. Le prestamos anticuerpos mientras el organismo forma los propios. Es utilizar los anticuerpos que ya formó alguien que estuvo enfermo, transfundírselos a alguien que recién se enferma y que no tenga que esperar la reacción de su organismo formando sus propios anticuerpos, sino que ya tenga anticuerpos para defenderse, que en este caso son de un donante. Cuando uno hace una vacuna, expone al cuerpo al estímulo del virus o de una proteína parecida al virus y genera anticuerpos. De esa manera nos preparamos para defendernos. Cuando hay una infección en un paciente que no tiene anticuerpos, no tiene defensas. Y mientras la forma es que suele agravarse la enfermedad. Entonces lo que busca este mecanismo es tomar anticuerpos de alguien que estuvo enfermo e infundírselos a alguien que aún no los tiene, pero que tiene la infección. Doctor, ¿cuán extendido está este tratamiento? ¿Todavía está en fase experimental en el mundo? ¿En nuestro país en qué se está? El uso de plasma para combatir enfermedades de hace más de 100 años, incluso se utilizó, y hay reportes en lo que se llamó la gripe española en 1919, o sea que no es una novedad. En Argentina hay casos también de muchos estudios, por ejemplo, para el dengue y otras enfermedades. En el caso específico de la enfermedad COVID, los primeros trabajos que se hicieron, que empezaron en abril, mayo del año pasado, fueron en pacientes que estaban en situación crítica, o sea, se infundía plasma de convalecientes, gente que había estado enferma, a pacientes que estaban en CTI, y así se formó una primera comisión en el Uruguay el año pasado, en abril, por una ordenanza del Ministerio, donde había distinguidos colegas, muchos que integran la comisión actual, pero en aquel momento estaban los doctores Deicas, que era director del CTI del Casmo, el doctor Batiani, el Instituto Pasteur, el doctor Pritch, el doctor Edgar Lima, el doctor Arroyo, el doctor Miller, el doctor Barberito, el doctor Gila. O sea, había muchos excelentes colegas que trabajaron, y de acuerdo a lo que se hacía en ese momento y siguiendo un protocolo que se usaba en Europa, en el Hospital de la Puerta de Hierro, se empezó a aplicar a pacientes graves en condición crítica en el CTI, por lo que se llama método compasivo. Entonces, lo que se usó hasta ahora fue eso. En el correr del año, y fundamentalmente en noviembre, hubo algunos reportes que indicaron que esto era tarde, que los pacientes, había algunos que mejoraban, pero que no había un cambio sustancial con la aplicación de plasma en los pacientes que ya estaban en estado crítico. Y ahí surgieron dos trabajos, ahora nomás, que se empezaron antes, pero que surgieron ahora en enero. Fueron publicados un trabajo de Argentina, del grupo del doctor Pollack, y comandado por la doctora Lipster,
en el cual aplicaron plasma en los primeros 3 días de inicio de los síntomas a pacientes mayores de 65 años que tenían alguna enfermedad asociada o a pacientes mayores de 75 años. Y vieron que reducían en un porcentaje del 48% la posibilidad de agravaciones e insuficiencia respiratoria. Es un trabajo fase 3, es único, son pocos pacientes, pero tiene una significancia y en estado de pandemia hay que tomarlo ya como una posibilidad terapéutica real. O sea, al mismo tiempo... Sí, dígame. No, ¿esa decisión la toma el médico tratante, la mutualista o el prestador, o ya es un protocolo, digamos, de atención? No es un protocolo todavía de atención. Hay otro trabajo de la Mayo en el mismo sentido que nos avalan, si bien son pocos en medicina, para que algo se instale como protocolo requiere muchos años y mucha demostración estadística de su valor científico y de su seguridad, que es muy importante, ¿no? Pero en este caso, en situación de pandemia, se ha planteado la posibilidad de utilizarlo. Para eso hay que cumplir, en primer lugar, un montón de normas bioéticas de protección al paciente y de sus derechos antes de empezar un tratamiento que se puede decir, no que es experimental, pero sí que es muy nuevo. Después de cubierto eso desde el punto de vista del pasaje por comité de éticas y de bioética, hay que empezar a almacenar plasma con consentimiento informado del donante y aplicarlo a una población objetivo ya seleccionada por nuestro grupo de trabajo, y después para poder evaluar después los resultados. Doctor, de allí también la importancia de la colaboración de quienes tuvieron ya la enfermedad y se recuperaron, por eso lo importante de que es voluntario y la intención de crear un banco, ¿no? Sin ese banco es muy difícil aplicar ese tratamiento una vez de que se salga adelante con todos esos pasos que usted estaba nombrando. ¿Hay algún riesgo para el donante? Estaría interesante que nos contara. ¿Es una simple extracción de sangre? Para el donante es como ir a donar sangre, o sea que no genera ningún riesgo. El uruguayo es colaborador y siempre ha sido la donación voluntaria, es en lo que se basa el país, así que en ese sentido hay mucha confianza. Lo que no es fácil es saber, por ejemplo, en enero tenemos un promedio de 80 a 100 pacientes mayores de 65 por día. O sea que habría que administrarle el plasma a 80 a 100 pacientes diariamente. O sea que tendríamos que tener 80 a 100 donantes y tener una infraestructura para lograr almacenar rápidamente ese plasma, titularlo, porque tenemos que ver que el plasma del donante tenga un determinado nivel de anticuerpos para que sea efectivo, porque hay gente que genera menos anticuerpos y ese plasma no serviría, se podría usar para otras cosas, pero no serviría para estos pacientes. Entonces hay que tener capacidad de extracción, capacidad de titulación de anticuerpos. Para eso está trabajando el doctor Otto Pritsch en el Instituto Pasteur. Después de titular los anticuerpos tenemos que almacenarlo y lo que no es fácil es la administración. La administración de plasmas debe ser hecha vigilada por médico hemoterapeuta y como son pacientes que están en el inicio de su enfermedad y que no tienen criterios aún de gravedad, muchos se van a hacer en domicilio. Entonces hay que montar una infraestructura desde hace para poder dar este servicio a todos los domicilios. O sea que exige un esfuerzo importante, que tiene sus costos y que estamos trabajando en ACE, con la gente de ACE para ver cómo se organiza. Bien, justo las imágenes que estamos viendo mientras dialogamos con usted son del trabajo que está haciendo el Servicio Nacional de Sangre a propósito del manejo de los donantes específicos que usted mencionaba. ¿Qué características tiene que tener ese donante? Un poco más ahondando en qué cantidad de anticuerpos. La directora del Servicio Nacional de Sangre se explicaba que de quienes están en condiciones de donar, solamente el 20% pasan por estos filtros que usted mencionaba, ¿no? De títulos de anticuerpos, etcétera. Para llegar, primero, la titulación de anticuerpos todavía no está estandarizada a nivel internacional, porque estamos con una enfermedad que es muy nueva. Entonces, pero el doctor, la gente del Instituto Pasteur, han trabajado con los colegas de Argentina, con colegas de otros países y han llegado a una especie de escala de titulación que nos permitiría llegar a un determinado nivel de anticuerpos. Para eso, lo que se hace un screening de los donantes y ya se selecciona a aquellos que tienen determinado nivel de anticuerpos para poder recién después almacenar ese plasma y utilizarlo para los pacientes con COVID. De todas maneras, para tranquilidad de quien dona, si no tiene anticuerpos suficientes, su plasma también es muy útil porque en el país siempre se requiere de donantes voluntarios, así que
bienvenido aunque no tenga los títulos. Doctor, estamos también ante la inminencia del comienzo de la vacunación. ¿Qué pasa una vez que se comience con esa etapa, una vez que ya haya personas inoculadas? ¿También se va a poder utilizar el plasma de las personas que van a generar anticuerpos gracias a la vacuna para trasladárselo a pacientes enfermos? El inicio de la inoculación nos genera dos temas. El primero es que si Dios quiere y las cosas funcionan bien, la ventana de aplicación del tratamiento con plasma para pacientes mayores de 65 años con comorbilidades o para pacientes mayores de 75 años va a ser chica, porque es la población que se va a vacunar en primera instancia. Y si todo anda bien, no van a requerir que les apliquemos plasma. O sea que el plasma tiene que ir rápido y ahora, para salvar vidas ahora. Después sí, ese concepto que usted manejaba del uso del plasma de los vacunados es muy interesante. Están saliendo los primeros trabajos que dicen que los vacunados tienen una tasa de anticuerpos, un título de anticuerpos más alto que los enfermos, que muchos de los enfermos, por lo cual sería una fuente muy interesante de anticuerpos para pacientes enfermos. Eso llevaría, cuando eso pase, a una enmienda del protocolo, pero sí, es una opción que la tenemos presente y ya la hemos discutido. ¿La transfusión de estos anticuerpos, de este plasma, ya se está dando en domicilio en el sector privado? Mushi, ¿cuán extendido está? No está extendido. Hasta ahora se ha manejado de acuerdo a lo que fue la ordenanza de abril del año pasado para los pacientes graves en CTI. Todavía esto está a nivel de comité de desarrollo del protocolo, que hoy tenemos una reunión, la idea es terminarlo hoy, para ya presentarlo en el inicio de la semana que viene a un comité de bioética para su aprobación y después ya empezar a trabajar directamente con los pacientes. ¿Usted lo ve viable? Porque hablábamos de eso, ¿no? Del costo, de la logística que lleva, la supervisación, si se hace en domicilio. Y en el marco de las cifras que hemos tenido en Uruguay, digamos, ¿vale la pena este esfuerzo? ¿Es viable? Yo creo que salvar vidas vale la pena el esfuerzo. Y sí puede ser una ventana chica, por eso estamos trabajando a contrarreloj, porque como le decía, cuando estén vacunados esperemos que no lo necesiten. Pero esta comisión de la cual yo participo en representación del GACH es una comisión que hay gente de la Facultad de Medicina, que hay gente del Hemocentro de Maldonado, el doctor Curvelo, que está la gente del Banco Nacional de Sangre, la doctora Michelle López, y que hay gente de ACE, y está creada a instancias de ACE, así que la voluntad viene desde el propio organismo rector de ACE. Doctor, o sea que pienso que vamos a salir adelante. Ya para despedirnos, si hay alguna persona que haya pasado por el COVID-19, esté viendo esta entrevista y tenga la intención de donar, ¿cuál debe ser el primer paso? ¿A qué institución puede acercarse? Usted sabe que todo lo que es COVID y sus datos están centralizados. Entonces, naturalmente, los bancos receptores de plasma van a tener diariamente la lista de los pacientes y van a citar pacientes, van a llamar y, por supuesto, cuando esto se autorice y salga el aviso a la población de que se solicitan donantes de gente recuperada de COVID, en ese momento el Banco Nacional de Sangre y Hemocentro en Maldonado, que va a tener un móvil, van a ser puntos de referencia, más aquellos centros a los cuales el Banco Nacional de Sangre designe para esta tarea. Bien. Muchísimas gracias por este diálogo con Arriba Gente, doctor. No, a las órdenes y muchas gracias a ustedes.